Muy buenas tardes. En esta sesión de estudio abordaremos el tema de derivadas, en lo cual comenzaremos desde la forma más básico, ya que aparte de abordar este tema, sus principios básicos y poner a prueba algunos ejercicios para su mejor comprensión, este tipo de asesorías o de sesiones académicas están orientadas para el grupo de primer semestre, tanto de ingeniería industrial como de ingeniería automotriz e ingeniería en gestión empresarial. Por ello que comencemos desde las formas básicas. Esta sesión de estudio será llevada a cabo por su servidor Alberto Patiño Rojas y por mi compañero Juan Pablo Torres Cárdenas del grupo de tercero semestre de Ingeniería Automotriz. Como les mencionaba, comenzaremos desde la forma básica de las derivadas, por lo cual pasaremos a analizar algunas de las fórmulas básicas para entender y comenzar a entender el tema de las derivadas para posteriormente poder lograr entender temas y fórmulas un poco más complejas. Como les mencionaba, analizaremos nuestra primera fórmula de las derivadas, la cual es dc sobre dx igual a 0. En este caso la d representa la derivada, lo cual quiere decir derivada de c sobre derivada de x igual a 0. Pero, ¿la c qué es? Bien, la c es una constante. Una constante es un número o un valor que permanece fijo, ya que no se mantiene en constante cambio, como por ejemplo una variable. Las variables, que en este caso es la x, son aquellos términos que tienden a cambiar de valor. Por ejemplo, cuando en ecuaciones matemáticas encontramos x, y o z, entre algunas otras. Mostrando así que nuestra fórmula se traduce en derivada de una constante sobre dx es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier derivada de una constante siempre será igual a 0. Bien, ahora que analizamos nuestra primera fórmula, la cual corresponde a la derivada de una constante, pasaremos a analizar nuestra segunda fórmula, la cual es dx sobre dx igual a 1. Como les mencionaba, la d se refiere a la derivada, que en este caso es derivada de x igual a 1. X es una variable. En el primer ejemplo era la derivada de una constante, lo cual era igual a 0. En este caso es la derivada de una variable, que como les mencionaba es por ejemplo x, y o z, entre otras variables que se pueden representar por diferentes letras. En este caso, cualquier derivada de una variable siempre será igual a 1. No importa si aquí la variable sería, por ejemplo, y o z, que sería la derivada de z o la derivada de y. Eso no importa. ¿Por qué? Porque son variables y la derivada de una variable siempre va a ser igual a 1. Ahora bien, analizadas nuestras dos primeras fórmulas, pasaremos a nuestra siguiente fórmula, que como bien sería la tercera. Derivada de x a la n sobre dx igual a n por x elevado a n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? En esta ocasión analizaremos cuál es la derivada cuando nuestra variable está elevada a una n potencia. N se representa o está en representación de cualquier número, que bien podría ser un 2, o un 3, o un 4, que sería la potencia a la que nuestra variable está elevada. Por ello que se ponga n, porque puede ser n número o n cantidad a que estaría elevada nuestra variable. Ahora bien, la derivada de una variable que se eleva a n potencia es igual a n por x elevado a n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia a la que inicialmente esté elevada nuestra variable la multiplicará, como bien aparece aquí. N va a multiplicar a x y a nuestra potencia, que es n, se le restará un número. Por ejemplo, derivada de y cúbica sobre derivada de y es igual a 3y cuadrada. Como les mencionaba, nuestra variable está elevada a una n potencia, en este caso n vale 3. Por ello que nuestra variable, que en este caso no es x, sino y, está elevada a 3. Como bien decía la fórmula, nuestra variable se multiplicará por n, que es nuestra potencia, lo cual es esto. N valía 3 y el 3 está multiplicando a nuestra variable. Después, la fórmula nos dice, al exponente n se le restará una unidad. Como les mencionaba, n vale 3.
3 menos 1 sería el 2, dando como resultado 3y cuadrada. Bien, ahora que ya conocemos nuestras tres fórmulas principales o nuestras tres fórmulas básicas, se me hace necesario explicar un poco más a fondo por qué una variable que se eleva a la potencia 1 nos da como resultado 1. Pues esto es posible gracias a que ya conocemos nuestra tercera fórmula, en la que nos explica cuál es el resultado cuando tenemos elevada una variable a n potencia. Por ello pasaremos a analizar este ejercicio. Como mencionaba, la derivada de una variable, que en nuestro ejemplo es derivada de x igual a 1, se explica de este modo. En este caso, n vale 1. Nuestra fórmula anterior, que es esta, nos decía que la variable se va a multiplicar por n, que es 1. Por eso se multiplica x por 1. Cuando la x no va acompañada de ningún número, se sobreentiende que tiene 1, porque si no tuviera 1, esta variable no existiera. Y también se sobreentiende que está elevado a la potencia 1, porque igualmente, si estuviera elevado a la potencia 0 o no estuviera elevada a ninguna potencia, simplemente esto sería igual a 0 o prácticamente no existiría. Por ello, representamos que cuando la x o cuando una variable no tiene ningún exponente, está elevado a 1. Por ello obtenemos n, que es 1, multiplica nuestra variable, que sería 1 por x. Nuestro exponente es 1, se le resta 1, como bien dice en nuestra fórmula. Obtenemos 1x igual a la potencia 1 menos 1. Cual da como resultado 1 por x a la 0. Pero x a la 0 no existe. La variable x deja de existir porque está elevado a la potencia 0, lo cual nos da como resultado el 1. Bien, podemos ver este mismo caso en otro ejemplo, aunque un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra variable no está acompañada solamente de 1, sino que en este caso está acompañada de un 2, pero igualmente es el mismo procedimiento. Nuestro exponente o el valor del exponente es 1, por eso no se pone visiblemente. 1 por 2, que sería n por x, o por la variable, sería igual a 2. De modo que 1 menos 1 sería 0, nuestra variable x se eliminaría y solamente nos quedaríamos con el 2. Esto es aplicable en otro tipo de situaciones en el que nuestra variable está elevada a la potencia 1. No importa que esté elevada a la potencia 1 y que tenga, por ejemplo, otro número que le esté multiplicando. Por ejemplo, en este caso es 2, pero podría bien ser un 8, 10, 15, etc. Esto no cambiaría, solamente cambiará esto, ya que igualmente nuestra variable se eliminaría. ¿Por qué? Porque su exponente se le está restando 1 y esto sería que se elevaría a la potencia 0 o nuestro exponente 0 y pues nada más nos quedaría su número o la constante que acompaña a la variable. Bien, una vez vista esta serie de fórmulas que son básicas dentro del tema de las derivadas, pasaremos a analizar unos ejercicios prácticos en los cuales se aplicarán estos términos o estas reglas que acabamos de ver, las cuales serán llevados a cabo por mi compañero Juan Pablo. Muy bien, para comenzar, tenemos una de las primeras partes que encontramos en una derivada, lo que vendría siendo una constante. Aquí, para comenzar, comprendemos el hecho de que una constante se le asigna a un número o valor que se conoce con certeza, como podría ser un número completo o punto decimal, como podría ser el caso en alguna ecuación. Bien, entonces, para este punto sabemos que cualquier constante que sea derivada, su equivalente sería a 0. Bien, ahora vamos con el ejemplo. Si derivada de x sobre dx es igual a 1, podemos intuir que ahora se va a multiplicar por 5. Entonces la derivada de x sobre dx es igual a 1. Por 5, que multiplica x, nos da el valor de 5. Es de este modo que podemos ir simplificando cada vez más las ecuaciones que nos corresponden para poder derivar y conseguir un resultado que sea satisfactorio. Bien, ahora tenemos un tema un poco más complicado. No es muy difícil, pero requiere un poquito más de habilidad. Ahora tenemos la derivada de nuestra variable, que en este caso corresponde a x,
elevado a una n potencia. Bien, la fórmula nos indica que la derivada de la variable elevada a la n sobre dx nos debe de dar el resultado de n, que en este caso es nuestra potencia, que multiplica a nuestra variable x con el exponente que equivale a la n menos 1. Ahora en un ejemplo les muestro cómo se debe de realizar. Bien, el siguiente ejemplo lo dejé como derivada de x a la tercera potencia. Bien, entonces nuestra fórmula nos dice que es la potencia que multiplica la variable igual a la potencia menos 1. Entonces en este caso tenemos que es 3 que multiplica a x igual a 3 menos 1, que vendría siendo nuestra potencia, igual a 2. Y así es como resulta nuestra ecuación. Muy bien, ahora que ya conocemos nuestras fórmulas básicas dentro de las derivadas, al igual que cómo aplicarlas, en qué consisten, sus metodologías, entre otras clases de cosas, ya tenemos nuestros fundamentos básicos dentro de este tema de derivadas. Por consiguiente, pasaremos a analizar en otras sesiones el análisis de más tipos de fórmulas un poco más complejas, como serían las fórmulas de identidades trigonométricas. Como bien sabemos, las identidades trigonométricas son seno, coseno, tangente, pero ahora aplicadas en el tema de derivadas, lo cual se realizará en la siguiente sesión. Sin más que decir, esto fue todo por esta sesión y agradecemos su atención, yo y mi compañero. Gracias.